República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria a la prosecución de la unidad curricular. Políticas educativas. A cargo del Dr. Lenín Romero, secretario general y docente investigador de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Nuestro prestigioso colega estará disertando sobre experiencias de transformación educativa en América Latina. Quiero agradecerle mucho al Vicerrectorado Académico la invitación que nos ha hecho para grabar este conversatorio, que está fundamentalmente estructurado como en 3 o 4 componentes. Uno referido a la calidad educativa en Venezuela, que pareciera tiene implicaciones de diferentes tipos, vinculados fundamentalmente a la experiencia que Venezuela tiene en esta materia. Una experiencia que tendría como 2 momentos en Venezuela, que es el 2014 al 2019 y de 2019 a 2024, que ha venido haciendo evaluaciones de calidad en el Ministerio de Educación y en el Sistema Educativo Nacional. La segunda cuestión está planteado en términos de cómo se genera el conocimiento y la propuesta de transformación educativa, vinculado a los propósitos que en general tiene esta temática de la calidad educativa. En tercer lugar, los recursos que se han venido disponiendo para el desarrollo de esta actividad en los diferentes niveles del sistema y, digamos, las experiencias que se han recogido derivado de esa intención exploratoria. Por tanto, yo me voy a referir en principio a una temática que me parece central, que es la temática referida a la calidad educativa, la interseccionalidad decolonial y la pertinencia territorial de la calidad, que son 3 categorías, al menos que nosotros hemos revisado, y cuando digo nosotros, en los estudios que van del 2019, 2020, 21, 22, 23 y 24. Es decir, en este último lapso de la calidad educativa, a nosotros nos ha tocado, tanto desde el Observatorio de la Calidad como de CENAMEC y del propio Ministerio, así como de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, iniciar una reflexión sobre calidad educativa que ya tendremos oportunidad de definirla en el lapso de este conversatorio. Pero hemos ubicado también los temas emergentes de la calidad en el marco de la interseccionalidad decolonial. Es decir, pareciera que hay como unos hallazgos que permiten comprender cómo los códigos lingüísticos, matemáticos, de lengua, de ciencias naturales y de factores asociados están revelando algunos resultados o algunos elementos o procesos que son dignos de estudio desde el punto de vista de la exploración investigativa. Nosotros lo hemos denominado la exploración, investigación evaluativa, para determinar un poco lo que estos resultados dan lugar a la llamada pertinencia territorial o vocación territorial en cada una de las dimensiones diversas del territorio nacional. En síntesis, la calidad educativa, su interseccionalidad decolonial y la pertinencia territorial es una problemática digna de estudiarla en el marco de la calidad educativa, porque la calidad educativa, estudiada por la UNESCO, estudiada por las diferentes agencias de socialización, tienen ya algunas definiciones propias para significar los indicadores
que ellos exploran, que estudian y las orientaciones con las cuales dan decisiones u ofrecen decisiones a los estados en América Latina y el Caribe particularmente, para que los gobiernos orienten los procesos de calidad en el marco de la inclusión territorial de cada uno de los países. La experiencia de transformación educativa en América Latina, nosotros la hemos visto desde un enfoque muy particular. Yo le decía a la profesora que nos ayuda en esta reflexión, ¿verdad?, la compañera que trabaja en el vicerrectorado, es decir, que había una temática de enunciación previa para el estudio de la calidad educativa, es decir, porque la calidad educativa es un concepto o una categoría que tiene diferentes implicaciones, y hay diferentes autores que trabajan sobre eso. Nosotros no hemos trabajado en el despeje de toda esa conceptualización, sino que hemos tomado el que está contenido en el marco de la Ley Orgánica de Educación en Venezuela como un criterio, ¿no?, que es un criterio de Estado, y que él ayuda pues a definir claramente lo que el país quiere en materia de calidad educativa. Y está vinculado, por supuesto, a las políticas de inclusión, a las políticas de diversificación de la educación y de promoción de la atención a todos los niños y niñas de Venezuela, buscando que nadie quede fuera del sistema escolar. Entonces, esta búsqueda es un tipo de calidad que involucra fundamentalmente, digamos, el ingreso, la prosecución y la permanencia dentro de los sistemas escolares, que es donde se daría la reflexión a partir de cualquier revisión, sea diagnóstica, situacional o prospectiva, en el análisis de la educación. Pero nosotros hemos visto que para estudiar la calidad educativa en el caso de América Latina, debiéramos de algún modo explorar en su perspectiva tres elementos que son convicciones que surgen de la realidad para entendernos en un enfoque de los países que, dentro del marco de la dualidad que establece la OCDE y particularmente los resultados derivados de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos sobre la educación en América Latina, ¿verdad?, se ha venido reconociendo como el dualismo del desarrollo en los países, que crea una fragmentación entre la conceptualización eurocéntrica que ella tiene en América Latina y sus implicaciones, ¿verdad?, que coexisten en un enfoque sobre la pobreza como característica para ver las diferencias del crecimiento y la concentración de la participación de las minorías dentro de los estados como parte de las políticas públicas del gobierno. Si yo tomara el enfoque dual de desarrollo y no desarrollo, tendríamos entonces unas respuestas o unas inflexiones o unos puntos de vista que nacerían para los países que están vinculados a la OCDE, o sea, que están vinculados a los países desarrollados, de Francia, de Alemania, en fin, de los países llamados desarrollados y los países no llamados no desarrollados, en los cuales América Latina y el Caribe constituyen quizás el epicentro del mayor esfuerzo de países no desarrollados. Eso significaría, por ejemplo, que avanzar en materia de la educación sería más o menos alcanzar los niveles de calidad que fueran pertinentes en el marco de los países industrializados o países desarrollados. Pero esta dualidad es una falsa concepción de la educación, porque es una especie de mitificación o una especie de codificación de una narrativa que merece que haya, por supuesto, una reflexión, sobre todo en el espíritu y alcance que tiene una revolución como el caso de Venezuela. Venezuela ha entrado desde 1999 al año que corre, los años 24-25, en el marco de una revolución social y política que plantea y resignifica los enfoques de la educación, tanto a nivel curricular, a nivel programático y a nivel de los resultados. Es decir, esta resignificación debe de alguna manera tener una postura frente
a la conceptualización de las categorías que tienen que ver con el enunciado que se hace para el estudio. Si el punto de partida del estudio de la educación y de la calidad de su pertinencia está colocado en el enfoque de dualidad del mundo, las transformaciones de la educación se pueden leer o se pueden producir solo cuando el pensamiento propio, la visión propia, los enfoques curriculares probados en nuestras realidades y nuestras propias concepciones se hacen hegemonía o se construyen como alternativa a la hegemonía cognitiva que el mundo occidental acepta como válida y propia de los países industrializados, los países más desarrollados. Quebrantar entonces esa relación supone a nuestro juicio, ¿verdad?, el punto de enunciado, el punto de partida para definir la calidad educativa, su pertinencia, cómo ella se encuentra en el territorio o qué hemos encontrado nosotros en el territorio, ¿verdad?, y cuáles son las cualidades que presentan algunos hallazgos. ¿Por qué razones pensarla en el enfoque que supere el enfoque dual para asistir a un enfoque propio de la educación y su calidad en Venezuela? Pensarlo porque de algún modo la revolución bolivariana pretende formar un ciudadano crítico, pretende formar un ciudadano con cabeza propia, pretende formar no solamente recursos para el mercado, ¿verdad?, en términos de habilitación para el trabajo, sino que pretende también formar ciudadanos para opciones críticos creativas que sean capaces de desarrollar una educación pertinente, de calidad, sea propia, para construir, para innovar, para desarrollar ciencia y tecnología. Este problema y este proceso es necesario estudiarlo. Quienes estudian, sea en maestría, sea en doctorado, sea en pregrado, sea en estudios no conducentes, en cualquiera de las unidades de estudio, el enunciado de este enfoque, ¿verdad?, y la particularidad de este horizonte crítico debe formar parte de la reflexión sobre la calidad, la intersección y la pertinencia, que es el objeto de esta conferencia o de este conversatorio. Hay tres elementos que yo subrayo sobre ese particular que me parecen son importantes y luego doy unos datos fácticos. Primero, que el siglo XXI está demandando como tareas centrales en América Latina superar el enfoque que se tiene sobre la pobreza y lograr que los países alcancen un desarrollo. Para poder alcanzar un desarrollo hay que hacer un gran esfuerzo intelectual, político y orgánico que permita, ¿verdad?, dentro del marco de la sostenibilidad, impulsar procesos propios en el desarrollo de la democracia y en el desarrollo de la estructuración social de los países. En segundo lugar, que son necesarios los compromisos nacionales para transformar o modernizar, lo llaman algunos, o cambiar, lo llaman otros, o reformar, lo llaman otros, los sistemas. Los sistemas son lineales, son cartesianos, están vinculados un poco para seleccionar la población o discriminarla, y nosotros planteamos que debe ser para inclusión, para el desarrollo y para la diversificación en los procesos, de tal manera que podamos asumir los desafíos para mejorar la calidad educativa y subsanar a la vez los déficits acumulados que tenemos históricamente frente a los diferentes niveles de desarrollo de las fuerzas productivas por una parte y los diferentes niveles de exclusión social por otra, que crean brechas educativas que están separadas. Esta separación, si no se supera el enfoque dual, es difícil, casi imposible que haya transformación educativa. Puede haber reformas, puede haber ajustes, pueden haber progreso, pero las transformaciones educativas, si no están en un plano de independencia, autonomía y suficiencia por parte de los pueblos, en el caso de América Latina, evidentemente que las transformaciones son difíciles de verlas. Por esa razón nosotros somos modestos en esto, decimos la calidad educativa en este momento es para mejorar los sistemas. No nos atrevemos a decir ni siquiera que sea para la transformación, porque si no mejoras en el marco de superar esta narrativa, tú reproduces el viejo sistema
y haces que la educación siga siendo un aparato de reproducción de la hegemonía dominante, que evidentemente es una hegemonía cognitiva impuesta por los países desarrollados, industrializados, eurocéntricos. Entonces, si no se supera el enfoque eurocéntrico por un enfoque decolonial que de algún modo se plantee críticamente otra perspectiva, es muy difícil de estudiar tanto la calidad como la pertinencia y como los alcances de la misma. Y en tercer lugar, que organizar y desarrollar mejor nuestras sociedades, ¿verdad?, debe ser posible para poder atender las generaciones educativas, ¿verdad?, que están en este momento fundamentalmente sin inclusión. Léanse, discapacitados, negros, diversos que existen dentro de nuestras poblaciones y que son excluyentes o remanentes del propio sistema, ¿verdad? Eso es un componente. Y por otra parte, la mayor significación en el futuro de América Latina tiene que ver con darle oportunidades o crear condiciones para ampliar las oportunidades que permitan, de alguna manera, que en la región no quede ningún niño o niña, jóvenes y adultos fuera de las perspectivas de desarrollar sus capacidades mediante los derechos que los pueblos y particularmente la Revolución Bolivariana le ofrece a una perspectiva educativa. Si pudiéramos concluir de una vez que calidad educativa es el cumplimiento sobre los derechos o crear las garantías para que los derechos sean efectivos en esta población. Durante los últimos años, la educación ha generado o ha ganado terreno. ¿En qué ha ganado terreno ella? ¿Y por qué lo hizo ahora? Bueno, ha ganado terreno porque ya se sabe que el papel de la ciencia, la innovación y la tecnología es una perspectiva razonable, importante, necesaria para ser incluida dentro de la educación, sea ella la formalizada, escolarizada o no escolarizada, sea la que está vinculada al poder popular o que está vinculada a las organizaciones territoriales o a las necesidades diversas de la población. Lo cierto es que estos cambios, para hacerlos posibles, es necesario que la educación, las perspectivas de su calidad, la intersección y su potencialidad local, regional, estén vinculadas a la investigación de manera eficiente para que la demanda o las demandas de los diferentes sectores que están involucrados en la construcción de una perspectiva de equidad, del común en nuestros países, ¿verdad?, puedan responder a esto que hemos llamado calidad educativa, intersección de los enfoques sobre la calidad y la pertinencia. Porque ¿qué llamamos la intersección sobre los enfoques de la calidad? Nosotros hemos conseguido, en la investigación que se hace en América Latina, de acuerdo con algunas investigaciones que hemos hecho, tanto en el ERCE como en el estudio regional comparado a los estudios del año 19, en los cuales participa Venezuela, que tenemos que los resultados del sistema escolar venezolano, por ejemplo, y en particular o en general, los estudios de regionales comparados del año 19, fundamentalmente orientados por la UNESCO, muestran que la mayoría de los estudiantes de la región aprenden muy poco en los primeros años de sus trayectorias educativas. Y particularmente, la concentración de estos estudiantes se da en los niveles más bajos de logro, que representan algo así como el 40% en la lectura, la matemática, las ciencias naturales, ¿verdad?, con algunas variaciones, pero en todo caso esta es la característica general del asunto, lo cual significa que el piso sobre el cual se monta el sistema educativo para avanzar sobre educación media, educación técnica o avanzar en diferentes tramos del sistema escolar, van con esta, vamos a decir, con esta perspectiva. Así que la perspectiva no es sino una prospectiva que ya está cantada, está descubierta de algún modo, es decir, tiene grados de evaluación y los logros por niveles que debieran estar en el tercer y cuarto nivel, ¿verdad?, son los menos estudiantes de las poblaciones para el 2019. Si nosotros tenemos como principio, por ejemplo, la orientación hacia un país potencia
que de alguna manera está pensando en el desarrollo de las innovaciones, tecnologías y ciencias, o en el desarrollo de científicos, por supuesto que tienen que resolver esta situación, que yo no la quiero plantear como problema, sino quiero plantearla como una situación que como tal puede ser estudiada, puede ser analizada. ¿Por qué razones? Porque el promedio de la relación que nosotros hemos visto entre los años 13 y 19, ¿verdad?, nos dicen que si superáramos estos efectos, ¿verdad?, porque no hemos pasado por pandemia, según los datos del 19, si pasamos por pandemia, estos resultados están dando un resultado de mayor negatividad. Pero si lo detectamos y lo trabajamos en el sistema escolar, hacia el año 25, hacia los años 30, trabajado, ¿verdad?, deliberada y conscientemente como investigación, como innovación y como propósito, podríamos modificar el enfoque de calidad educativa, su pertinencia, la interseccionalidad que ella tiene, porque creemos que los factores asociados al lenguaje o a los diferentes lenguajes de la lectura de estas disciplinas están permeados por, uno, el pensamiento computacional, que hubo que utilizarlo para en la pandemia resolver, y ahí hay unas modificaciones, unas variaciones. Y dos, que el pensamiento, luego que salimos de pandemia, ¿verdad?, no le dimos continuidad sino al anterior, entonces no hemos resuelto todavía, ¿verdad?, los nudos críticos que se han presentado, y por tanto debemos entonces incrementar, ¿verdad?, el enfoque de decolonialidad para que los criterios ausentes que están dentro de la formación de los niños que avanzan en el sistema escolar, porque hemos encontrado entonces que los niños que no pudieron superar estas dificultades han llegado, los que estaban en sexto grado ya a primer año, pero los que estaban en tercer grado ya están en sexto grado. Si estaban en tercer año, están como en quinto año. Si estaban en quinto año, están entrando a la universidad ya en primero y segundo año. Si vemos entonces un enfoque de totalidad de los estudios regionales, es justo, conveniente y necesario hacer estudios de lo que hemos denominado investigación evaluativa, que nos permita precisar una lectura para superar las dificultades que tenemos, no por el enfoque dual planteado por la OCDE, que es un componente a ser analizado, criticado y frente al cual tener postura. No eso, sino con un enfoque crítico nacional propio venezolano, abordar la perspectiva que nosotros queremos darle al sistema educativo nacional. Para eso la UNEM, por ejemplo, es indispensable, tiene que ver con la orientación de sus programas, tiene que ver con la orientación de su enfoque, sus métodos, sus trayectos de formación. Para esto yo doy como evidencia no solamente los estudios ERCE 2019, sino también los que están vinculados al PISA, que es un sistema de evaluación de pruebas que se han aplicado en 13 países y que hablan también de problemas comparativos a nivel del 26% de la población sobre los alcances en estos niveles, tanto en secundaria como en primaria. Entonces, visto estos elementos, es evidente que la formación inicial y continua de los docentes pareciera que es necesaria, pero ahí nos encontramos también con otros problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas es que tenemos, por ejemplo, el 60% de los profesores de nuestro sistema educativo en Venezuela. Venezuela tiene cerca de 450.000 docentes, tienen estudios avanzados, pero tienen estudios avanzados fundamentalmente en estudios de enfoque de gestión curricular y programática diferente a la gestión digital, tecnológica o decolonial, que está ausente muchas veces en un análisis crítico de la dualidad con la cual partimos, la explicación que estamos intentando dar, para superarla en un enfoque que quebrante ese enfoque dual para un enfoque múltiple, que sea multipolar y que esté dentro del marco de las nuevas relaciones de Venezuela con el mundo. Entonces, si lo vemos entonces en el otro enfoque, tenemos una gran capacidad a nivel de los maestros, pero esta capacidad tiene de alguna manera que resignificarse a nivel de la formación de estudios iniciales, de estudios de especialización, de maestría, doctorado,
que apuntalen hacia un enfoque diferencial de la educación, no solo para modificar la cobertura o el acceso, sino para trabajar sobre todo en materia de especialización disciplinar y de transformación de la educación en los próximos años con calidad. La calidad vista un poco como la estamos viendo, es decir, como un proceso crítico en construcción, no como un proceso derivado de la aplicación. Es decir, el que tú veas un programa y tengas una evaluación de lo que ha pasado en la escuela no te es garantía de que la calidad se produzca. La calidad se construye y se genera, por supuesto, a partir de un enfoque de generación de conocimiento. Nosotros planteamos este problema, por eso debemos revisar la estructura, ¿verdad?, vinculada a la experiencia de transformación que tenemos en Venezuela, y debemos, por supuesto, también determinar si la intersección que hemos conseguido, que también la hemos encontrado, es decir, nosotros encontramos en el análisis que se hizo a nivel de tercero, sexto grado, tercer año, y también a nivel de maestría, que los profesores por una parte y los estudiantes por otra tienen lecturas, ¿verdad?, y tienen narrativas que a veces no terminan de explicar estudios generales y básicos que están medidos en el nivel 1, 2, 3 y 4, sino que fundamentalmente tienen respuestas para el nivel 1, pero no así en el nivel 2, 3 y 4 como complejidad del aprendizaje, en términos de entender el aprendizaje como niveles de conocimiento, del conocimiento general al conocimiento específico. De cuando esto no ocurre en esos diferentes tramos de trayecto de la formación, eso nos preocupa. Y eso es lo que hemos llamado la intersección sobre el sistema escolar. Porque evidentemente si tú conoces el manejo de ciertas tecnologías para darle respuesta a determinados procesos de aprendizaje, pero no lo conoces como pensamiento computacional que esté vinculado a la habilitación del conocimiento para producir cambios en la calidad de la actuación que tienes en las formas de vida y para la vida desde la educación, evidentemente que lo que estás es actuando sin conciencia y sin los elementos necesarios para tú dirigir la tecnología. Entonces el pensamiento digital tampoco se te hace alternativo. Sobre esta área hay que resignificar, reformar y trabajar desde el punto de vista de la investigación. Es una intersección. Y decimos que es una intersección sobre el lenguaje porque estamos entendiendo que la lectura matemática, la lectura de la lengua oral o escrita y la lectura en ciencias naturales, ciencias básicas o ciencias sociales son sustantivas para todo el proceso de inserción y de vinculación territorial con las demandas productivas o con las demandas del proyecto nacional. Digo demandas productivas porque en el mercado la habilitación para trabajar, para desempeñarse, se le exige, ¿verdad? Y también desde el punto de vista del proyecto, porque el proyecto también requiere de conocimientos para innovar tecnología, producir conocimientos, desarrollar royalty diferente a lo que tenemos de cara a lo que sería el enfoque científico de la educación. La ciencia entonces pasa a ser un componente del derecho educativo, es decir, tener derecho a la educación en el acceso sin, ¿verdad?, manejar la ciencia como un derecho con el cual se aborda la aplicación de estos procesos es quizás una limitación más que una opción estructurante para el desarrollo. Si nosotros no estudiamos la diversidad intrarregional a nivel del Producto Bruto Interno y sus calificaciones a nivel de los 5 sectores involucrados, sea el sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinquenario, que están involucrados en la actual estructura técnica de producción para resolver los problemas de servicio, los problemas de alimentación, los problemas vitales que conforman la vida, la educación no se hace pertinente. Es una educación que está separada de estos procesos y se piensa que los procesos en sí mismos de la estructura del Producto Bruto Interno forman más que la propia escuela. Cuando la escuela debe de alguna manera, así como la intersección se produce, debe tener también una intersección que incluya
los procesos de ciencia, innovación y tecnología en términos de Producto Bruto Interno para tener resultados y procesos que generen nuevos conocimientos. Los nuevos conocimientos son ciencia, son una gestión de ciencia, o sea, no basta solo reformar currículos, sino que es necesario cambiar el enunciado, cambiar la narrativa, vincularlo a una gestión curricular más territorial, desconcentrada, que esté vinculada a los procesos de las escuelas locales, que surja de la realidad en la cual están los maestros, porque si los maestros todos tienen más del 60-70% de formación ya, y ellos adquieren por vía de la actualización o los procesos de mejoramiento, un perfeccionamiento progresivo de educación continua, evidentemente que en corto plazo, mediano plazo y largo plazo podríamos tener un plan nacional de ciencia y educación, tal como lo hemos planteado en varias oportunidades, para que las universidades, no solo la UNED, ¿verdad?, sino las universidades en general, podamos jugar a favor de un proceso coordinado, compartido, colaborativo, donde las matrículas las podamos observar como una totalidad y la podamos administrar para la formación científica de toda nuestra gente en el país. O sea, formar científicos, formar innovadores, creadores, formar buenos humanistas, desarrollar estos humanistas en el arte, en las tecnologías, en los nuevos conocimientos, constituyen un desafío de primer orden. Y finalmente quiero decir dos cositas más que hemos encontrado en la investigación. Así como la intersección se produce y la decolonialidad tiene que ver con el cambio del enfoque dual para un enfoque múltiple, ¿verdad?, para una visión más integral y diversificada, ¿verdad?, hemos encontrado todos los efectos que en el marco del cerebro como lugar de enunciación y reflexión, que ha generado el fenómeno de la llamada plasticidad del cerebro, porque de algún modo, a partir de los años 90, 99, 2000, la presencia de los estudios de imágenes, fundamentalmente en las medicinas, antropología y la misma paleontología y otras ciencias, ha venido desarrollándose, ¿verdad?, y que tienen el cerebro como el lugar donde se enuncian las perspectivas, donde se enuncian los nuevos conocimientos y el terreno donde se adquieren o se asimilan los conocimientos como totalidad, no como una totalidad extraña al sujeto, sino que vincula el sujeto con el objeto de investigación y hace del objeto un sujeto nuevo, resignificado, que va más allá del enfoque positivo de la ciencia para ir a un enfoque integrado del conocimiento. El enfoque integrado del conocimiento hemos encontrado que es necesario activar la totalidad del cerebro, todas las implicaciones implicadas, todas las implicaciones que están formuladas para todo el sistema nervioso, y introducir la ciencia dentro del marco de todo el enfoque neurológico del conocimiento y su aplicación a la ciencia, la neurociencia que llaman, o la investigación que actualmente está buscándose, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial es un componente, ¿verdad?, digital, pedagógico interesante, que debería ser estudiado y forma parte del desarrollo de un enfoque que modifica la evaluación y la investigación, es decir, que trabaja fundamentalmente lo que se reconoce como la investigación por evidencia. Trabajar entonces sobre una escuela y sobre una gestión educativa por evidencia constituye quizás un alcance importantísimo para el desarrollo de las tres dimensiones o cuatro dimensiones que hemos planteado. Uno, la dimensión sobre la calidad educativa. Dos, la interseccionalidad decolonial, que es un enfoque crítico sobre el enfoque dual. La pertinencia territorial. Y quizás cuarto, cómo la producción es el principal escenario en el cual el cerebro actúa
conjuntamente con la inteligencia artificial y el enfoque de neurociencia para concurrir a un enfoque crítico de la educación desde la perspectiva de la ciencia. O sea, no basta que la educación tenga como atributo al derecho educativo, sino que es necesario que el derecho educativo atienda a el desarrollo científico, tecnológico de la innovación actual del mundo. Si colocarnos desde lo local en una visión global, es una visión que sea capaz de transformar desde nuestras propias realidades. Por eso nosotros estamos abogando por un currículo que tiene que ser desconcentrado, que tiene que salir de la localidad y de lo que llamamos en la UNED, ¿verdad?, la formación desde la escuela, o la reflexión desde la escuela, o la investigación desde la escuela, o lo que llama el documento rector, la universidad nace en la escuela. Debe comunalizarse la educación en la comunidad para que estudie la ancestralidad y sus implicaciones vinculadas a todo este enfoque crítico del conocimiento, y dos, para que la comunalización genere las innovaciones tecnológicas y políticas que son necesarias para una calidad educativa pertinente en el desarrollo de una educación básica para un país que pretende liberar sus conocimientos, liberar sus capacidades y mejorar las condiciones de vida en los próximos años. Cuando hablo de los próximos años, estoy hablando de los años 24 al 2030, así que es el periodo de algún modo donde los cambios están planteados con sostenibilidad o con sustentabilidad para poder dar garantía del desarrollo humano integral de nuestra educación. Siento entonces que estas cosas al menos pueden comenzar a ser parte de la educación, pueden ser parte de una discusión. La premisa con la cual nosotros arrancamos este estudio es que debemos superar la división tradicional de los países entre ricos y pobres. Y debemos superar lo que es la visión de la escolarización y la no escolarización. 3, esa premisa implica que debemos superar los enunciados de norte y sur para vernos desde la perspectiva del sur. Viéndonos entonces desde la perspectiva del sur, Venezuela y América Latina, que es el sur, tienen que vincularse a Asia, África y Oceanía. Tienen que estar vinculados a los hemisferios, a los nuevos territorios o los viejos territorios que no tienen visibilidad en la educación venezolana, porque son los que están en el norte, los que están vinculados fundamentalmente a Estados Unidos o a Europa. No decimos que han de excluirse estos, sino decimos que deben ser ampliados los enfoques de la escuela venezolana, de los estudios venezolanos, para vincularnos a una experiencia diferente. La experiencia asiática, por ejemplo, es importantísima. La experiencia incluso estética y religiosa, moral, de las nuevas religiones y de las viejas religiones, como estética del conocimiento para lo moral y la perspectiva de la ciencia, el valor del conocimiento que tienen los países asiáticos y que tuvieron no solamente antes del descubrimiento conjuntamente con los pueblos indígenas, constituyen fuentes de nuevas perspectivas de la educación. Pero para llegar a eso es necesario superar el enfoque dual que venimos manejando y montarnos o embarcarnos en una visión cuya totalidad implica, ¿verdad?, no solo ser la centralidad del planeta, sino tener la humildad para ubicarnos dentro de una multipolaridad en la cual la educación conserve estas perspectivas y pase de ser una educación reproductora a una educación productora de conocimiento. Que tengamos un sistema educativo, ¿verdad?, diversificado, más regionalizado, menos lleno de basura y más de componentes propios de la investigación, quizás de algún modo va a llevarnos a perspectivas diferentes, nuevas, novedosas, particulares de un desarrollo integral educativo mayor diferenciado. Nosotros pues damos cuenta de la investigación que hemos hecho. La investigación la hemos hecho desde estas perspectivas, las tenemos ahorita vinculadas incluso
a la Universidad Bolivariana también, y estamos trabajando en otras perspectivas sobre esto. ¿Qué invito yo? Que hagamos fuerza común de todos los profesores y investigadores y trabajadores de la educación para ver si son, o si las perspectivas que estamos hablando pueden constituir parte de los nuevos enfoques de la investigación aplicada y el desarrollo, pues, de los nuevos proyectos y líneas de investigación. Pero debo dar las gracias al vicerrectorado académico por la invitación a conversar un poco sobre lo que llaman resultados los estudios de calidad del aprendizaje en la educación básica venezolana, y particularmente el análisis de la situación actual de los logros de aprendizaje de los estudiantes del subsistema de educación básica, que es una temática que se ve en diferentes niveles, modalidades y diferentes formas de aprendizaje, y en las cuales tiene empeño la Universidad Nacional Experimental del Magisterio en abordar para las perspectivas, me imagino, epistemológicas, metodológicas, técnicas y del trabajo de investigación que se desarrolla en los diferentes niveles en los cuales están incorporados los docentes investigadores que trabajan en esta área. Y finalmente también darle las gracias a ustedes por la impertinencia de meterme pues dentro del conocimiento que ustedes, cada uno de ustedes y, ¿verdad?, en general, vienen desarrollando con sus propios métodos, sus propios enfoques para el diseño, sobre todo, de la investigación que se da en los seminarios de la universidad en general. En particular, no voy a precisar sobre el alcance que pudiera tener la información que suministro, porque de alguna manera son los investigadores quienes resuelven cuál es su aplicación, su viabilidad, etc. Yo voy a hacer un resumen, ¿verdad?, en relación con los avances de los aprendizajes de los estudios de los estudiantes venezolanos y los lineamientos que se han seguido para el plan de mejora del año 24 y 25, que es un trabajo publicado por UNICEF, ¿verdad?, en relación con las investigaciones. Son 3 investigaciones y un estudio de pilotaje que se ha hecho tanto con apoyo de investigadores y evaluadores nacionales como con instituciones internacionales como el Laboratorio de la Calidad Educativa de la UNESCO, quien ha tenido, digamos, la deferencia de apoyarnos en estas iniciativas y de las cuales en este momento yo participo como coordinador nacional por parte de la educación en Venezuela en cuanto a su representante en ese laboratorio. Eso significa que tenemos como compromiso en Venezuela seguir los estudios de evaluación que se van a dar ahora en mayo del 2025, tal como está previsto en el cronograma o en el GAN que se ha diseñado para estos resultados. Es una información muy fresca, muy propia del momento. Y por otra parte, también está en continuidad un trabajo que anteriormente grabó los compañeros del vicerrectorado, que tiene que ver con la calidad educativa, la intersección del pensamiento computacional y sus implicaciones en la pertinencia regional, territorial. O sea, están más o menos dentro de esa continuidad, y por supuesto la tarea es tratar de resolver los resultados de la evaluación continua que se ha hecho entre el año 23 y el año 24, que hemos tenido la oportunidad de participar a nivel de conducción del proceso de investigación durante este periodo, donde se aplicaron varias pruebas, léanse cuestionarios y también enfoques focales, ¿verdad?, con diferentes medios dialógicos para medir el desempeño de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias naturales y los factores asociados al aprendizaje, tanto de habilidades emocionales como de factores diversos, territoriales, familiares, políticos, que inciden en la educación. Esto más o menos es un marco de punto de partida, más que un marco, para el estudio que se ha venido haciendo. Como punto de partida, nosotros logramos establecer en el Ministerio de Educación Básica del país lo que hemos denominado un componente muestral, es decir, un marco muestral que contempla más o menos 28.000, 24.000 escuelas para los estudios que supone
vamos a dar cuenta de la información que vaya a comunicar y que están recogidos en este texto. Pues este texto puede ser revisado, es un texto bien interesante, bien amigable, tiene más o menos unas 200 páginas, pero finalmente es interesante revisarlo desde el punto de vista de la investigación. El estudio que da cuenta de lo que voy a plantear en este momento tiene que ver con un estudio muestral centrado en el análisis de la valoración de actores relevantes del sistema. O sea, se consultó a maestros y maestras, estudiantes, representantes, mediante la aplicación de instrumentos adaptados a los objetivos de desempeño según el currículo vigente. Es decir, el vigente que se tomó es de 2007, que es el referencial de 2019 para UNESCO y para el país, y es quizás el que está referenciando la educación primaria en Venezuela, y los programas de 1997 de cada territorio, que oficialmente fueron presentados por la Cancillería al Laboratorio de la Calidad y fueron evaluados por la Universidad de Chile para determinar la valoración sobre la cual se estiman los resultados que voy a dar cuenta en esta comunicación, que lamento que sea como unidireccional porque no hay como el feedback, digamos, para el diálogo de ese asunto, pero posteriormente pudiera hacerse algún proceso dialógico que daría mayor resultado. El propósito de este esfuerzo se centra en producir cambios y mejoras. O sea, la visión tiene una narrativa no diagnóstica, no tiene una narrativa medicalista de la educación, sino más bien de cambios y mejoras según los resultados conseguidos y planificados conscientemente conforme al contexto donde hemos encontrado una diferencialidad de resultados. Digo diferencialidad de resultados porque las valoraciones tienen diferentes, vamos a decir, lugares, tienen diferentes enfoques, tienen diferentes mediciones y ellas caracterizan la diversidad de un marco muestral y una muestra con esas características, conforme ya a cuatro elementos importantes. Uno, el género que se estudia, la edad, los territorios y los planteles, porque se toma entonces en esta relación, ¿verdad?, los aprendizajes que los niños revelan en tercero y sexto grado, conforme a los planteles estudiados. Creo que esto más o menos permite ubicar al investigador en una perspectiva de realización de estudios que pudieran ser, por supuesto, perfeccionados más una vez revisado pues la documentación que estoy señalando existe para este trabajo. Hemos sistematizado una cosa que nos ha parecido relevante porque la información que suministra la investigación nos permite establecer un sistema de referencia conceptual. Fíjense que no es una conceptualización que nosotros hacemos para hacer el estudio. No, es una referenciación conceptual que emerge fácticamente de la aplicación del estudio de la realidad en más de 20.000 escuelas, por estudios definidos como los voy a plantear al abordar la metodología. Para estos efectos se requirió y se obtuvo la información relevante en lo epistémico metodológico que se clasificó como información y se hizo una interpretación explicativa analógica y dialéctica. O sea, analógica y dialéctica son métodos o enfoques diferenciales también para pensar estrategias que los docentes le facilitaran su aplicación conforme a los resultados encontrados en las observaciones realizadas. ¿Por qué? Porque la idea no es valorar el desempeño del docente, porque esto no se trata de un problema nominal, se trata de un problema de investigación cual y cuantitativa que aborda el aprendizaje y buscar los enfoques positivos que el maestro o la maestra, los profesores pudieran tener o disponer para encarar los cambios dentro de la educación. ¿Cómo se producen los cambios? Es decir, una visión positiva, constructiva, resignificativa de los mismos. En ese sentido, por eso nos parece bien importante el sistema referente conceptual, que es un fundamento que justifica el planteamiento de mejoras. Permite igualmente, junto con las autoridades nacionales y las internacionales, la de la UNESCO y del IESE,
¿verdad?, que es el Laboratorio de la Calidad Educativa, encarar los objetivos compartidos para el año 2030. O sea, las mediciones que estamos haciendo involucran el 23, 24 hacia el 2030, porque las mediciones que se harían en el año 25 implicarían los resultados hacia el 2030 como objetivos comprometidos por la UNESCO con Venezuela y los países en América Latina y el Caribe. Es un enfoque que tiene unos métodos aplicados cualitativos, porque en la parte socioemocional y de estas características fundamentalmente son cualitativos, y los cuantitativos están vinculados a niveles y procesos de aprendizaje para establecer los dominios que se dan entre los años 23 y 24, entre octubre 23, ¿verdad?, mayo 24, entre octubre 23, marzo 24, mayo 2024, que es la información que dispongo y que tenemos de cara a los resultados obtenidos para el planeamiento de las iniciativas y la definición de estrategias que obviamente corresponden al estudio en dos direcciones. Por una parte, desde el punto de vista de la aplicación de estos medios, del enfoque dialógico y la realización de estudios focales, participando en ellos, ¿verdad?, maestros, representantes, estudiantes de diferentes territorios, y particularmente la consulta nacional en el pensamiento computacional, que es una variable que estamos introduciendo como hallazgo dentro de la investigación para observar cuál es la interseccionalidad, tal como lo dijimos en la conferencia anterior, ¿verdad?, que se produce en el pensamiento lógico matemático y en el pensamiento lógico verbal. O sea, los códigos lingüísticos están afectados o están impactados por las tecnologías en estudiantes, docentes, representantes, y ello nos permite hacer un ordenamiento de ello, una clasificación como Miguel Migueles le plantearía para los efectos del desarrollo del comportamiento humano. O sea, el comportamiento humano, que puede revisarse a Miguel Migueles en este sentido para ver los tipos de clasificación que se aplican y que corresponden, pues, a la investigación que se hace. Fueron de algún modo focalizados también en los estados Bolívar, Táchira, Mérida, Barinas, Caracas, Aragua, como escenario donde la muestra tuvo diferencialidad y resultados heterogéneos de mayor importancia. Este enfoque, otros lo llamarían marco teórico o marco conceptual, como lo quieran llamar, para nosotros, pues, es un sistema referencial conceptual, es un sistema que emerge de los estudios de realidad, no que se preestudia en los referentes para aplicarlo a la realidad, sino para hacer un estudio inductivo de esta naturaleza. En consecuencia, definimos una metodología para este desarrollo. Esta metodología aplicada se centró en unidades de análisis, las unidades de análisis, y se clasificaron los dominios y las categorías del aprendizaje por niveles, según la evaluación cualitativa del pensamiento lógico computacional, en las áreas de aprendizaje matemático, lengua, ciencias naturales y factores socioemocionales, para observar cómo estos inciden en los aprendizajes de los niños. Particularmente se tomó en el nivel básico el tercer grado y el sexto grado, que son no grados intermedios, sino grados sustanciales para sentar las bases epistemológicas, incluso yo diría y políticas, para la continuidad y la prosecución de estudios que se hacen a nivel secundario o universitario posteriormente. Por cuanto allí se asienta y se sienta a su vez la perspectiva teórico-metodológica de los estudios avanzados que los niños pueden hacer referencia. Esta referencia tuvo también implicaciones en el periodo de estudio, porque los niños provienen de la pandemia, o sea, fueron atravesando la pandemia, antes de pandemia, en pandemia, que obviamente como factores asociados también inciden en los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Pero el que incide en su proceso de aprendizaje no niegan que los niños no tengan niveles de aprendizaje y dominio sobre el conocimiento. 24 estados estuvieron involucrados. El tipo de muestreo fue bioetápico, o sea, se hizo en varias etapas, ¿verdad? Y estratificado por conglomerados por un problema de ajuste muestral sobre las escuelas, porque
hay como alguna inconsistencia en la determinación de las escuelas existentes en la base de datos del propio ministerio, y esta inconsistencia la logramos resolver, la sorteamos para verificar cuál iba a ser entonces el marco muestral donde se mueven las muestras que aplicamos para los 3 estudios de referencia. Esos 3 estudios, ¿verdad?, vinculados oficialmente al enfoque de los planes de 1997 y del estudio del currículo bolivariano de 2007, que es vigente para la educación primaria en Venezuela. Aquí centramos esto, pero lo aplicamos no solo en primaria, sino lo aplicamos también en escuelas técnicas, lo aplicamos también en educación media y lo aplicamos también en educación universitaria. Algunos resultados pueden revisarse en los avances del aprendizaje que están contenidos en el texto que he señalado para los investigadores, docentes que quieren trabajar sobre esto. La consulta del primer estudio involucró en nuestro caso 13.000 planteles con 834.546 estudiantes, con una muestra de 10.122 estudiantes en 593 planteles y una confianza desde el punto de vista de la aplicación del método y su alcance del 95% de confianza, de forma aplicada a distancia. Esa fue una primera prueba. La segunda valoró 12.031 planteles con base a 843.755 estudiantes en una muestra de 326 planteles y 22.552 estudiantes, cuya confianza se estima, se resuelve, se alcanzó entre el 95 y 99% a nivel de la confianza como modalidad presencial. Esto es importantísimo desde el punto de vista de la investigación, porque los resultados que aun cuando pareciera son una fotografía, en el momento en que se aplican, ellos tienen un nivel de representatividad con relación al marco muestral del Ministerio de Educación de las escuelas del país de mucha relevancia. Y el tercer estudio participaron 11.756 planteles con un marco muestral de 834.858, que sería el marco muestral, y una muestra de 341 planteles para la participación de 29.872 estudiantes y un 95% de confianza en modo presencial. Entre los estudios presenciales a distancia, dialógicos y focales, la confianza para los efectos de validez y validación de los instrumentos aplicados, tanto los dialógicos como los fácticos que se aplicaron, constituyen unos resultados de mucha importancia. Mucha importancia para quien estudia la educación, para quien toma decisiones en la educación, para quien investiga en la educación y como punto de referencia o línea de base para la confrontación con investigaciones incluso comparadas. Estos resultados nos sirvieron a nosotros para entrarle a la relación comparada que se hizo con el Laboratorio de la Calidad Educativa para el mes de mayo, que es otra evaluación diferente a las 3 que yo he señalado, que se hizo en una muestra aproximadamente 49 escuelas, ¿me entienden?, con la participación de cerca de 10.000 estudiantes, que valoró entonces las mediciones realizadas en 19 países, cuyas implicaciones nos hablan de resultados diferenciales y positivos de la escuela venezolana. No tan positivos, pero sí positivos al ponderar los resultados y niveles que se expresan. Los dominios de las áreas y procesos cognitivos, que es donde se centró la unidad de análisis en el estudio, y los indicadores dan cuenta de un proceso que está fundamentalmente afectado por el componente emocional. Un componente emocional donde es importantísimo la relevancia que el niño le da a la escuela, para la asistencia a la escuela. Si quiere asistir a la escuela porque quiere a su maestra, quiere ver a los compañeros, quiere participar en ella, no hay suficientes, digamos, contradicciones
y tensiones violentas en ella, hay mucha seguridad, según lo que informan los resultados, en algo así como 99%, 98%, un altísimo nivel de significación el niño. Ahora, eso no quiere decir que ese mismo nivel se mantenga en que el niño quiere estudiar matemáticas, lengua, ciencias naturales. No, porque los resultados son otros y cuando tú le consultas a ellos, ¿verdad?, ¿cómo es que a ti te gusta matemática, pero luego no sales bien en matemáticas? Ellos dicen, bueno, porque la cosa es así, pues eso está bien. Esto significa para el investigador, ¿verdad?, una temática de interés para entrarle a la investigación. ¿Qué resultados o estimaciones nosotros encontramos? Concretamente, yo lo voy a dar sintéticamente. Las estimaciones en la distribución que encontramos de estos estudios, ¿verdad?, para Venezuela, hablan de que hay, digamos, en el nivel de desempeño de la lectura y la escritura, el 55.70% de los niños está en el nivel 1. Son 4 niveles. Y solo el 25% de los niños se encuentran en el nivel 4. Por cuanto los otros están entre el nivel 10 y el nivel 8.60. Al valorar el universo de esta consulta por cada uno de los estudios, se observa entonces que esta diferencia entre octubre, marzo y mayo, cuando vemos estos resultados, nos dicen, uno, que los niños en el nivel de lectura y escritura están como que no supieran muy bien escribir o dialogar, ¿no? Pero hay una proporción de ellos que no es desechable, del 25.50%, casi 26%, que sí están en el nivel 4. O sea que pueden resolver los temas referidos a los dominios de mayor complejidad del lenguaje. Esto es sumamente importante desde el punto de vista de la investigación, de acuerdo a los resultados que se observan en la escuela venezolana, tal como he clasificado los criterios muestrales de las 3 exploraciones que se han hecho, que se hicieron, ¿verdad? Y forman parte de lo que nos llevó al estudio de la intersección computacional, para ver entonces si los códigos lingüísticos de la enseñanza lógica de la lengua coinciden o no con el pensamiento computacional. Y ahí conseguimos que el niño, de manera recursiva, resuelve problemas complejos del pensamiento digital que no requieren del lenguaje como base, pero que ellos lo pueden resolver en lenguajes diferentes. Entonces no es que los niños no saben leer o no saben escribir, es que manejan códigos lingüísticos diferentes. El investigador, evidentemente, o la investigadora, tienen que plantearse entonces estudiar esto. Cuando esto lo estudias y lo ves nacionalmente, tú vas a conseguir diferentes niveles y alcances en el nivel 4. Por ejemplo, tú vas a conseguir en el estado Sucre, en el estado Táchira, que el 48% dominan el nivel 4. ¿Verdad? Y vas a conseguir estados con 33%, ¿verdad? Como por ejemplo el estado Miranda. Entonces esta composición y su heterogeneidad debe y es necesario estudiarla, por cuanto las estimaciones de distribución de los estudiantes de tercero por niveles de desempeño en las pruebas de lectura presentan estos datos para el año 24. Estamos hablando del año 24, que hoy estos muchachos deben estar en 4º grado. O los de sexto deben estar en primer año, sea en escuelas técnicas o sea en escuelas médicas. Igualmente ocurre en el desempeño de las pruebas de lectura aplicadas para sexto grado. Porque entonces en sexto grado, fíjate, en la medida en que avanza sobre el sistema escolar, el nivel 1, ¿verdad?, adquiere el 85%, pero el nivel 4 tiene el 3%. Entonces, esta caída de los valores nos dice y nos interroga por qué ocurre esto, es decir, qué está significando esta variación de ese resultado.
¿Por qué en la medida en que avanzas en el sistema escolar se producen estos resultados? ¿Verdad? Deben entonces resignificarse y valorarse, porque obviamente aplicado en los momentos de marzo, de mayo, ¿verdad? Y los 2 marzos que se aplicaron, los niños estaban entre el segundo y tercer periodo de formación, lo cual significa que algo incide sobre eso. Este resultado en pensamiento computacional refleja, por ejemplo, manejo de bucle y manejo de otras complejidades tecnológicas que los niños manejan. Las proporciones por estado también tú vas a conseguir entonces que el mayor estado con mejores resultados es el estado Táchira, con 14% en el nivel 4. Porque estos niños al nivel del tercer lapso de la educación debían estar resueltos ya los 3-4 niveles de aprendizaje, que es como hemos medido los dominios según las implicaciones curriculares de cada uno de los programas. Igualmente ocurre con matemáticas, donde en matemáticas los resultados presentan que los niños que están en tercer grado, el 93% resuelve la capacidad básica de matemáticas en el nivel 1, pero luego cae en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4. Vale decir, no resuelve los 4 niveles, resuelve una parte de ellos, con la excepción tal vez del estado de Yaracuy. Y esto podríamos revisarlo en el estudio de referencia para que el investigador y la investigadora tengan resultados propios, venezolanos, nuestros, desde la perspectiva nuestra americana, para interpretar esos resultados. En el caso de la matemática de sexto grado, nosotros encontramos entonces, ¿verdad?, que para el país el 98.6% resuelve el nivel 1 y en sexto grado resuelve solo el 0.2% en el nivel 4, el 0.7% en el 3 y el 5% en el 2. Vale decir, hay un problema explicativo argumental, lógico matemático que quebranta esta narrativa de los niños, ¿verdad? Que, bueno, algunos podrán decir que son los maestros, podrán decir que es el entorno, todas estas cosas se pueden explicar y especular. Sin embargo, nosotros en el estudio también hicimos revisiones de la formación de los maestros. Y los maestros revelan un 60%, un 65% de estudios avanzados. Es decir, ¿qué correlación hay entre los estudios avanzados y la calidad educativa? ¿O qué correlación se da en relación con la calidad respecto de los dominios de aprendizaje, su materialización en el desempeño de los niños, o cómo, si están afectados por la pandemia o están afectados por factores emocionales, si los factores emocionales que son positivos, cómo interceden o cómo se da la intersección sobre estos particulares? Esto se da en todo el país, llegando incluso a estados como el Zulia, donde el 99% de los niños resuelve el nivel 1, pero el cuarto nivel llega a 0. No resuelven ni el cuarto ni el segundo, resuelven el tercero, pero no el cuarto. El investigador está obligado a establecer un análisis de los nudos críticos que supone esta información, porque fíjense bien, esa es la base fundamental lógico-matemática con la cual ellos van a enfrentar la prosecución educativa a nivel de la educación universitaria. Es decir, ellos van a enfrentar la prosecución en estos niveles. Por eso el niño puede llegar a primer año, como ha ocurrido en algunos casos, y entonces se detecta que el niño no sabe leer. Pero no es que no sabe leer, que leen otros códigos o que tienen otro comportamiento. Para nosotros como investigadores, así lo hemos analizado y por esas razones planteamos el plan de mejora para que con estos resultados menores tengamos un punto de partida para, en un marco de unos 3 años, podamos llegar a las metas que se plantean para el año 2030. Sin embargo, bueno, estamos en el proceso de aplicación, de análisis, reflexión y de conducción. Ahorita estamos haciendo un estudio sobre las escuelas técnicas y Dios quiera para que nos ayude
el análisis para enfrentar ese problema. Y finalmente, en el sexto grado, para ciencias naturales, que fue donde se aplicó esta indagación, ¿verdad? La indagación dice que los niños en el 83%, ¿verdad?, del país resuelven el nivel 1, pero no así el nivel 4, ni el 3 ni el 2. Es decir, hay una degradación o una diversidad más bien, es una diferencialidad que está allí. Entonces nosotros concluimos como investigadores que esta diferencialidad tenemos que profundizarla. Es necesario establecer entonces criterios para ver cómo los factores asociados a la socioemocionalidad o a la intersección del pensamiento computacional o el pensamiento lógico-matemático pareciera que no tienen los referentes necesarios o los componentes necesarios para el desarrollo científico de los niños en su pensamiento, que tenemos que revisar. O si los trayectos, la organización escolar, la organización de los contenidos en los programas tenemos que revisarlos. O si los enfoques o los métodos o las técnicas son las que aplican para el desarrollo. En fin, estas interrogantes yo las dejo para los investigadores, las dejo para cada uno de ustedes, porque si ustedes nos ayudaran y nos ayudaran en verdad en relación con todos estos trabajos, pudiéramos tener seguramente algunos resultados importantes para la investigación evaluativa. Lo que quedó claro es que la evaluación y la investigación deben ir juntas, porque la investigación va a generar información, conocimiento, y la evaluación va a generar decisiones sobre la aplicación en planes de mejora. Hemos llamado planes de mejora aquellos que permiten trabajar los resultados de los niveles 4, 3 y 2, de manera que pudiéramos tener entonces para el año 24-25, 25-26, 26-27 o 27-30, si pudiéramos trabajar para ese lapso, un mejoramiento progresivo de la calidad educativa de la educación en Venezuela. Así que yo les deseo suerte a ustedes y creo que esto resuelve los resultados referidos a la calidad actualmente, de acuerdo a los estudios que hemos hecho en el Observatorio de la Calidad, en CENAMEC, ¿verdad? Y el análisis de la situación actual de los logros de aprendizaje de los estudiantes del subsistema de la educación básica. Así que suerte para todos. Ustedes participantes forman parte de la transformación histórica en calidad educativa, por ello cada esfuerzo y aporte representan la muestra más importante que tributa hacia el conocimiento compartido. Y la voluntad que ofrezcan originarán el fermento necesario para que evolucione el potencial de esta nueva Venezuela. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.